¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Cristo Reconciliando al Mundo. Y en esta oportunidad vamos a tocar un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 35 hacia el 38. ¿Sí? Y tiene como título: La mies es mucha. ¿Sí? Pero antes de poder leer el texto, quiero comentarles un poco del proyecto CRM, en qué consiste y todo eso. Si bien anteriormente en otro video lo he hablado, esta vez voy a tratar de hablar de lo que implica el proyecto, ¿sí? Les comento más que todo, ¿no? Hace algunos años atrás, yo fui misionero en Tarapoto, ¿sí? En un lugar llamado Chambuyacu, ¿sí? No fui solo a esa misión, fui con un hermano en Cristo, que seguro me debe estar escuchando a través de este video. Desde ese tiempo, hermanos, mi vida no fue igual porque sentí el Evangelio tan cerca. Entonces, ha llegado a estos tiempos como que decidí un día poder prepararme y estudiar en un seminario, de las cuales actualmente llevo cursos, ¿sí? Entonces, hermanos, yo tengo la necesidad, como sé que todos ustedes las tienen, ¿no? Necesidad de hacer que otras personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y viendo que en estos tiempos no podemos quizás poder evangelizar de manera más personal por el tema de la pandemia y todo esto, entonces el Señor puso en mi corazón el poder emprender este proyecto, ¿sí? Y les explico un poco de lo que se trata, ¿ok? CRM es Cristo Reconciliando al Mundo, y esto es un fanpage con la finalidad de poder llegar a otras personas que no conocen a Dios o que no conocen la palabra de Dios, y poder, poder guiarlos con la palabra, ¿sí? También CRM tiene la finalidad también de poder predicar el Evangelio, no solamente por redes sociales, ¿sí? Sino también cuando esta pandemia sea levantada y todo regrese a la normalidad, de poder llevar el Evangelio a distintas partes de Lima, ¿sí? Y más adelante poder llevar esto más allá, ¿sí? Les comento algo, ¿no? Hace algún tiempo atrás también inicié con el mismo hermano que fui de viaje a Tarapoto, en esa misión. Iniciamos un ministerio también en la tercera, cuarta zona de Coyique, en Comas, ¿sí? Donde compartíamos el Evangelio a personas, adolescentes, a todas las personas que se nos presentaban, ¿no? También tuvimos la oportunidad de ir a varios lugares, ¿sí? Compartiendo el Evangelio, ¿no? Entonces, durante ese tiempo he visto la mano poderosa de Dios. Entonces, hermanos, justamente los textos que le voy a leer ahora, se enfoca en eso, ¿no? En el trabajo de la obra del Señor. Entonces, yo les animo, hermanos, a que ustedes puedan, retomar aquello que es nuestro compromiso para con Dios y también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a empezar leyendo para poder estudiar el pasaje, ¿sí? Es en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35 hacia el 38, y dice lo siguiente, en la versión Reina Valera primero, y después lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Ahora lo voy a leer en la versión Nueva Traducción, en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor.
Y dijo a sus discípulos: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. ¿Sí? Eso es lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a analizar ahora el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Aquí vemos que Jesús hacía dos cosas. ¿Sí? Recorría todas las ciudades y aldeas, pero también dice, enseñaba en la sinagoga de ellos. Recorría y enseñaba en la sinagoga. Enseñaba en la sinagoga y recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Sí? Y mientras el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, veía a las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Las veía con ojos de compasión, con ojos de misericordia, en la condición en que estaba. ¿Sí? Y Él tuvo compasión de ellas. El 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Esto es, Jesús expuso la necesidad hacia sus discípulos. Hay grandes multitudes como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que le dice a sus discípulos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, porque hay necesidad. Eso es lo que está tratando de decirnos estos textos. Pero vamos a revisar otros textos, ¿sí? Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo 4, versículo 23, ¿sí? Mateo 4, versículo 23. Y dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Es similar a lo que hemos leído en Mateo 9:35. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga y predicando el evangelio del reino. Vamos ahora a otro pasaje. Mateo capítulo 11, verso 1. Mateo capítulo 11, verso 1. Y dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? Acompáñenme ahora a otro texto. Marcos capítulo 6, del 1 y el 2, y luego al 6. Marcos 6, 1 y 2 primero. ¿Sí? Vamos a Marcos. Marcos 6, 1 y 2. Y dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Y el 6 dice: y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y recorría todas las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? Ahora vamos a otro texto más. Lucas capítulo 4 del 42 al 44. Lucas capítulo 4 del 42 al 44. Y dice así: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aquí vemos el ministerio de Jesús, ¿sí? No concentrado solamente en enseñar solamente en las sinagogas, sino vemos a Jesús recorriendo las ciudades, vemos a Jesús recorriendo las aldeas, enseñando, ¿sí? Sanando toda dolencia entre el pueblo.
¿Qué quiero decirte con esto, amigo que me estás escuchando en esta mañana? ¿Sí? Que Jesús no solamente se centró en enseñar en la sinagoga. Y tú preguntarás, ¿pero qué es la sinagoga? Era un lugar de reunión de los judíos, ¿sí? Era un lugar donde se leía la Torá, donde podían estudiar ahí, ¿sí? Pero él no solamente participaba en la sinagoga para enseñar, no solamente hacía eso, sino también recorría, como hemos leído en varios pasajes que hemos tocado en esta, hemos leído en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿sí? Que no solamente enseñaba en la sinagoga, sino recorría. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si Jesús enseñaba y recorría, entonces, ¿por qué ahora estadísticamente, ¿sí? Se dice que solamente el 10% de una congregación es la que comparte el Evangelio, fuera del lugar donde está? Es muy lamentable, ¿cierto? Con esto tenemos ejemplo de lo que el Señor Jesucristo hacía. Hay muy poco énfasis quizás en el tema del evangelismo, o es uno quizás de los ministerios un poco olvidados o un poco dejados de lado, pero creo que es algo muy importante, y vemos ahí en la persona de Jesucristo que lo ha desarrollado. Entonces, amigos, ¿qué con estas palabras que estoy mencionando? Es que podamos analizar y podamos meditar en los caminos que Jesús hacía, en la vida que el Señor llevaba, que podamos reflexionar y que no solamente no estemos solamente quizás ahora no podamos congregarnos, pero cuando nos congreguemos, no solamente miremos solamente que hay que ir a la iglesia, ¿sí? O hay que seguir yendo para aprender en la iglesia. Está muy bien eso, porque la Biblia manda a congregarnos, ¿cierto? La Biblia nos manda, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, ¿no? Sino exhortándonos, dice, sabiendo que el día está cerca, ¿cierto? La Biblia nos manda a congregarnos y eso está muy bien, el congregarse, el crecer ahí, el ser enseñado, el ser instruido. Pero pienso que la iglesia debe moverse de adentro hacia afuera. Entonces, amigo, tomemos el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? No solamente Él se quedó en la sinagoga para enseñar, ¿sí? Sino el que vimos en varios pasajes que Él recorría. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos que hemos creído en el Evangelio, de poder llevar la palabra a personas que no conocen. Así que, querido amigo, yo te animo a que sigas el ejemplo de Jesús, que compartas el Evangelio y que sigas adelante. Estamos pasando momentos muy duros, sin embargo, el Evangelio no se detiene, el Evangelio sigue avanzando, ¿sí? Y Dios ha provisto de muchas formas para que esto siga avanzando. Así que, querido amigo, yo te animo a que sigas adelante y estés atento a nuestros próximos videos y que vamos a compartir a través de estos medios. Pues nada, te agradezco por escuchar, y si ha sido de edificación, pues comparte a tus amigos o tus familiares, ¿sí? Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.